Es importante hablar, es importante saber qué decir, es importante ser congruente con nuestras palabras, es decir, que nuestras palabras fluyan de manera adecuada. Para esto es necesario que estemos bien entrenados mentalmente para que podamos organizar de forma adecuada nuestras palabras, y esto lo vamos a lograr a través del conocimiento, de aprender, de leer, de ser conscientes de lo que hagamos. Pero conforme vayamos aprendiendo cosas nuevas y le vayamos nutriendo de información a nuestro cerebro, nuestras palabras empezarán a tener la coordinación que nosotros necesitamos para poder alcanzar el éxito que corresponde. Ahora sí, vamos con Aries. El decreto que te corresponde para ti, mi querido Aries, el día de hoy es Yo Soy Acción. Este decreto te va a permitir fluir de forma adecuada en todas las actividades que vas a tener el día de hoy, que créemelo, van a ser muchos. Así es que, por favor, Aries, pon atención, mantente alerta, porque hoy va a ser un día sumamente activo. Tauro. Me alejo de chismes, por favor, Tauro. Hay personas negativas en tu entorno y esto es inevitable, porque no podemos nosotros decidir quién está o quién está cerca o quién está lejos. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que corresponde a nuestro ser interior. Por esto el decreto del día de hoy es me alejo de chismes. Esta es una acción que nosotros vamos a generar. Géminis. Bien, Géminis, yo soy fuerza. De esta manera vamos a emplear una energía del universo que nos lleva hacia la creación, hacia la potencialización, hacia el avance, el crecimiento. Esta energía con el decreto Yo Soy Fuerza lo vamos a amplificar, vamos a poderla aprovechar y bueno, vamos a evitar que fluya hacia un lado negativo. Cáncer. Hay que tomar decisiones, hay que tomar acciones, hay que saber hacia dónde vamos, qué es lo que queremos lograr. Hay que tener en claro lo que necesitamos, por eso el decreto Soy Equilibrio va a generar que nuestra mente y pensamiento, palabras, se mantengan en perfecta armonía de acuerdo a los flujos de energía naturales. Leo. Mis problemas fluyen. Problemas siempre va a haber, amigos míos, siempre vamos a estar enfocados en situaciones, en asuntos que resolver. Si nosotros hacemos este decreto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos desbloqueando cualquier situación que pueda agravar alguna circunstancia. Mis problemas fluyen y visualízate fluyendo. Virgo. Soy claridad. ¿Por qué necesitas claridad el día de hoy, mi querido Virgo? Porque hoy están un poquito las cosas volteadas de cabeza, así es que vamos a poner mucha atención en el desorden, la desorganización, todo ese tipo de situaciones que nos pueden causar alguna clase de caos o conflicto. Soy claridad, este es tu decreto del día de hoy para que todo fluya perfecto. Libra. Las emociones, Libra, estas nos pueden ayudar, beneficiar o transformar, también nos pueden crear conflictos, nos pueden hacer que nuestras emociones se enfoquen de manera incorrecta, así es que mucha atención, ordeno mis emociones y visualiza que todo va a ir estructurándose adecuadamente. Escorpio. La prosperidad está en ti y llega a ti a manos llenas, Escorpión. Visualízate con las manos repletas de dinero, de bienestar, de material que necesitas, en fin, de todos aquellos objetos materiales que tú requieras para poder ser mejor en este momento. Con el decreto Soy prosperidad. Recuerden, amigos míos, vámonos con Capricornio. Recuerden que los decretos lo vamos a repetir 3 veces en 3 ocasiones a lo largo de este día. Perdón, nos vamos con Sagitario. 3 veces en 3 ocasiones en este día es como vamos a repetir nuestros decretos. Así es que ya se me estaban yendo mis tocallitos de signo. Lo que les corresponde a ustedes es Los ángeles me guían. Y este decreto nos va a ayudar a que fluya no solamente la energía del bienestar, sino a que los ángeles nos puedan ayudar, apoyar en cualquier circunstancia que se nos pueda presentar. Así es que vamos a dejar que los ángeles fluyan y ahora sí,
Vámonos con Capricornio. Soy clara o soy claro en pensamientos, en palabras, en acciones. Vamos a enviarle luz a toda la energía de nuestra mente para que todo fluya perfecto a través de la lucidez, a través de la claridad. Soy claro. En 3 ocasiones, 3 veces a lo largo de este día. Acuario. Aquí vamos a ser justos, tendremos que tomar decisiones, gente vendrá a pedirnos consejos y vamos a tener que actuar de forma rápida, concreta y directa. Así es que soy justo, este será tu decreto, tu verbalización para este día. Piscis. Mi acción es la correcta. Recuerda, amigo, amiga, que tus decretos están programando tu energía para que logres tus objetivos. Y Piscis necesita mis acciones son correctas para que todo fluya de manera perfecta. Y como siempre les digo, el secreto de todo, ¿en dónde está? El secreto de todo está en que mantengamos una actitud positiva, en que nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras palabras, acciones y todas y cada una de las cosas que hagamos el día de hoy estén